transmisión de la información. Nosotros ya estamos listos en la primera emisión de TVC Noticias. Robert, ¿cómo estás? Muy bien, 8 grados centígrados en Quito. Esta hora hace frío, se prevé de acuerdo a la autoridad del tiempo que tendremos lluvias en horas de la tarde, lo cual hace que usted tenga paraguas en mano. Tenga en cuenta estas recomendaciones muy importantes para cuidarnos. Así empezamos con lo más destacado. El presidente de la República, Daniel Noboa, plantea una asamblea constituyente como una salida para enfrentar al crimen organizado y a las estructuras políticas que impedirían el progreso de nuestro país, es lo que han dicho. El presidente María Mercedes y amigos destaca que este proceso devolverá el poder al pueblo. La Corte Constitucional pues deberá realizar el análisis respectivo de esta iniciativa. Vamos. El presidente Daniel Noboa anunció este miércoles su decisión de convocar a una asamblea constituyente, argumentando que el actual marco institucional mantiene al país atrapado en el pasado y obstaculiza los cambios que los ecuatorianos votaron en las urnas. En un mensaje dirigido a la nación, el jefe de Estado sostuvo que por demasiado tiempo nuestro país ha estado detenido, un Ecuador secuestrado por instituciones que olvidaron a quienes debían servir, a ustedes. Enfatizó que bajo las reglas vigentes resulta imposible consolidar un proyecto de transformación que enfrente con firmeza al crimen organizado y a las estructuras políticas que, según dijo, lo favorecen y protegen una y otra vez. Noboa recordó que el Ejecutivo presentó preguntas claras para que la ciudadanía pudiera pronunciarse en una consulta popular. Sin embargo, estas fueron rechazadas por la Corte Constitucional, lo que el presidente calificó como resultado de un activismo político. Frente a este escenario, no hay espacio para la excusa, solo para la acción, señaló, al remarcar que la vía de una asamblea constituyente representa la única salida para destrabar la situación y poner la decisión en manos de los ciudadanos. El mandatario destacó que la convocatoria permitirá abrir un proceso en el que los ecuatorianos decidan el marco normativo de un nuevo Ecuador con el propósito de devolver la soberanía al pueblo. Con este anuncio, el mandatario busca posicionar su proyecto de cambio en un terreno más amplio que el de las reformas puntuales, apostando a un nuevo pacto social que redefina las reglas del juego político y devuelva el protagonismo a la ciudadanía. La última vez que Ecuador convocó a una asamblea constituyente fue en 2007, la misma que se instaló oficialmente en noviembre de ese año en Montecristi, con el objetivo de redactar una nueva constitución que reemplazara a la de 1998. Informó Miguel Ángel Bedoya. El Ministerio de Trabajo presentó el plan piloto que define la guía metodológica con la que se evaluará a más de 50.000 servidores públicos a escala nacional. La propuesta incluye una escala de calificación que establece valores mínimos, esto para evitar sumarios administrativos. Medir y fortalecer la gestión institucional, los procesos internos y el desempeño de los servidores públicos mediante la fijación de objetivos, metas e indicadores cuantitativos y cualitativos es el objetivo principal planteado a través de la presentación del plan piloto para la evaluación de más de 50.000 servidores públicos a escala nacional. Este plan piloto contempla 4 etapas. Primero es establecer los factores de evaluación de desempeño. Esto lo realiza la unidad de talento humano de cada institución. La ejecución del proceso de evaluación lo va a realizar la unidad de talento humano conforme al cronograma que emite el Ministerio de Trabajo. En esta guía metodológica participarán 58.475 servidores públicos de 79 instituciones de la función ejecutiva, en donde los factores de evaluación serán resultados institucionales, es decir, la relación del servidor público con las metas internas, equivalente al 35%. Indicadores de eficacia institucional, referente a la productividad del servidor público con un peso del 40%, el más alto a considerar. Servicios a usuarios externos. Se refiere a la percepción ciudadana o percepción de otras áreas a la interna de la institución, que equivale al 15%. Servicios a usuarios internos, es decir, a la coordinación dentro de áreas internas con un peso del 10%. En cuanto a los resultados, el Ministerio definió una escala de calificación, la cual considera entre el 90 al 100% como excelente, entre el 80 al 89.9% como muy bueno, entre el 70 al 70.9% como satisfactorio,
Este límite es el escalafón mínimo para que un funcionario pueda pedir una segunda evaluación. Finalmente, las escalas de regular e insuficiente, que van del 69.9% hacia abajo, serán objetos de sumarios administrativos. Octubre empezarían las empresas de menor servidores y entre octubre y noviembre las instituciones con mayor servidores, ¿no? En este plan piloto no existirá sanciones, es decir, que no habrá desvinculaciones, informó Ítalo Salazar. Incidentes y enfrentamientos polémicos marcan la agenda de la Asamblea Nacional en las últimas semanas. Este día miércoles, el presidente del Parlamento, Nils Olsen, mantuvo un encuentro con el legislador de Revolución Ciudadana, Ricardo Patiño, en la entrada del hemiciclo de la política del país. Veamos. A la escolta legislativa le pido que se active, por favor, y que se exija respeto en este pleno. En la Asamblea Nacional no hay espacio para el consenso. ADN y el correísmo han convertido al legislativo en un ring de box que acoge las más diversas y encarnizadas batallas. Más respeto. Tú también respeta. Este miércoles, por ejemplo, el presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, y el legislador del correísmo, Ricardo Patiño, mantuvieron un cruce de palabras a la entrada del salón plenario. Esta mañana, ubicándose al inicio al ingreso del pleno simplemente para no permitir mi ingreso. Por favor, creo que ya todos somos profesionales, ya todos estamos grandecitos para ponernos en esas ridiculeces. Estábamos saliendo y a ustedes les consta dar una rueda de prensa en relación aquí en Sacocha y toda una aplanadora de guardaespaldas del señor Olsen entraron avasallando a todos los que estaban al frente, incluso a un asambleísta de la tercera edad como Ricardo Patiño. Uno de los puntos más altos de confrontación se registró el pasado martes durante la discusión por la eliminación del subsidio al diésel. Y que quienes aparentemente dijeron ser sus amigos lo tachen, le discriminen y le digan tuerta de como lo dijo la señora Luisa González. Póngase mentolito. ¿Verdad? Para parecerse a mí, le sobra pelo, le falta cojones y a mí no me sobra contratos truchos de Inyachay. El presidente de la Asamblea permite constantemente que a nuestro bloque se nos insulte. De verdad, hemos montado un show, un circo de cuarta. En esta sesión, según los mismos legisladores de ADN y el correísmo, los enfrentamientos escalaron a niveles insoportables. Creo que todos estamos cansados del circo que se puede convertir la Asamblea en ciertas ocasiones. Cuando lo llevan al nivel personal, creo que los temas han rebasado los códigos y ahí hay que poner una pausa y también hacer crítica y autocrítica. La Asamblea Nacional el día de hoy carece de legalidad por la prepotencia con la que se busca imponer o manejar. Desde otras bancadas el hartazgo es evidente. El Partido Social Cristiano asegura que los choques entre el oficialismo y el correísmo han restado legitimidad, seriedad y contenido a las discusiones en la Asamblea. No han entendido que confrontar ya aquí en la Asamblea se debe confrontar en ideas y no en los temas eminentemente electorales, pero ya deberían de poner posiciones de ambas partes y trabajar por los intereses del país. ¡Y ahora! Informó Álvaro Terán. El Tribunal de Ética y Disciplina de Pachacutic, en cambio, resolvió expulsar a 6 de sus 9 legisladores, quienes han votado con el gobierno nacional. Los asambleístas expulsados tildaron a la dirigencia de Pachacutic de correísta y rechazaron esa decisión. 4 meses después de la ruptura interna de Pachacutic en la Asamblea Nacional, el Tribunal de Ética de esta organización política resolvió expulsar a 6 de sus 9 legisladores por alinearse y votar con el gobierno de Daniel Noboa. Los 3 asambleístas que se mantienen en las filas de Pachacutic acusan a sus ex compañeros de faltar a los principios de ética y unidad al haber pactado con ADN y respaldar 5 proyectos económicos urgentes. Desde el primer día, desafortunadamente, 6 de ellos se alinearon con el gobierno, se alinearon con el oficialismo. Entonces han cometido ciertos errores de apoyar leyes que son regresivas a derechos que afectan a la mayoría del pueblo ecuatoriano.
Los legisladores separados rechazaron la decisión y tildaron a las autoridades de Pachacutic de correístas al supuestamente haber transado un pacto en el legislativo. Guillermo Churuchumbi y su dirigencia son correístas desde un inicio. A nosotros nos obligaron y nos dijeron por resoluciones: si ustedes no votan con el correísmo, van a ser expulsados. Resumiendo, me expulsan por buscar la seguridad de los ciudadanos y por respetar y exigir más bien los sueños, que se cumplan los sueños de nuestros abuelos. Que Pachacutic sea definitivamente una tercera vía y no sea la alfombra de ningún movimiento, peor aún, de la revolución ciudadana. Las resoluciones, dicen los miembros de Pachacutic, destierran política y simbólicamente a quienes respaldaron al proyecto oficialista. Han sido expulsados, ya no podrán usar nuestra simbología y tampoco identificarse como parte del movimiento. En Pachacutic hay tantas diferencias que incluso en los legisladores separados hay ruptura. Cecilia Baltasar, Carmen Tiopul y Manuel Choro sostienen que continuarán alineados con el oficialismo, pero que esa decisión no es un cheque en blanco. Jamás se apoyará decisiones o decretos ejecutivos que vayan a tocar el bolsillo de los ciudadanos de Tungurahua y el país. José Nango, Fernando Nantipia y Edmundo Cerda, los asambleístas fieles al proyecto de ADN, interpondrán una acción en el Tribunal Contencioso Electoral para impugnar su separación. Informó Álvaro Terán. El país y su política. La pugna ahora entre Luisa González y Marcela Aguiñaga expone la fractura interna que tiene Revolución Ciudadana, un movimiento que debería decidir en noviembre si continúa bajo el liderazgo de Correa o si da paso a una renovación democrática. La unidad en la Revolución Ciudadana atraviesa una de sus crisis más profundas. La tensión entre Luisa González, figura respaldada directamente por Rafael Correa, y Marcela Aguiñaga, actual prefecta del Guayas, fue visibilizada en dos publicaciones en la red social X. En la primera, González señaló que en la próxima asamblea del movimiento se deberá evaluar la posición de los GATS frente a la línea política del movimiento, así como su trabajo frente a la militancia, el fraude electoral, entre otros puntos. Frente a esta publicación, Aguiñaga respondió: «Como quisiera que vivas lo que significa ganar una seccional, administrar, responder y demostrar que la oposición también se ejerce con hechos. Resistir no es solo tuitear. Me incomoda que en lugar de ser compañeros, algunos usen los espacios para intentar descalificar a quienes siempre nos hemos fajado por este proyecto», señaló. Esta pugna interna, según advierte el analista político Lolo Echeverría, enfrenta un conflicto imposible de ocultar. El líder máximo, que ha sido el único líder que no ha dado paso a la alternancia ni ha dado paso a la generación de nuevos líderes, sino que quiere poner a gentes que sean absolutamente leales a él. Para el analista Juan Carlos Arzosa, estas diferencias empezaron en el año 2017 con la separación del expresidente Lenín Moreno del movimiento. Cuando pasaron de ser Alianza País a las mutaciones hasta llegar a lo que es actualmente Revolución Ciudadana. Entonces creo que desde ahí empieza ya un proceso donde esta agrupación, ¿sí?, comienza poco a poco a generar diferencias. Esta disputa, señala Echeverría, obligaría a los militantes a tomar partido en posiciones polarizadas, o con el liderazgo centralizado en Correa, o con quienes exigen renovación y democracia interna. Si es que no es posible esa renovación, entonces pueden confrontarse con una debacle electoral en las próximas elecciones. Zarzosa señala que la actual presidenta del movimiento no es una persona que genera una consolidación en la agrupación. El común de los mortales conoce este descontento por el mal uso, ¿sí?, de la administración de esa agrupación, y que a pesar de los malos resultados, de las situaciones internas, aún existe ese capricho de quien maneja esta agrupación, que es el expresidente Correa, de quererla mantener a la señora González dentro de la presidencia de la RC. Los analistas coinciden en que la Revolución Ciudadana está obligada a elegir entre perpetuar un caudillismo ligado a la corrupción y a regímenes cuestionados, o transformarse. Estamos de regreso con las noticias. Gracias siempre por su sintonía. Momento de contarles que con cuestionamientos entre los postulantes al Consejo de la Judicatura,
arrancó ya la fase final del proceso de selección. ¿Cómo es la exposición de planes de trabajo principalmente? El Consejo de Participación Ciudadana se pone como plazo hasta el lunes tener listo el nombre de los seleccionados. El proceso de designación de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura entra a la recta final. Los postulantes a la fila para exponer su plan de trabajo ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Juan Carlos Benalcázar cuestionando a su opositor Mario Godoy, actual presidente de la Judicatura, los dos de la terna de la Corte Nacional de Justicia. Aquí se corre el riesgo de que Godoy pueda llegar y cuando ya esté en funciones pueda salir. Riesgo cierto, porque el señor Godoy está con incumplimiento de sentencia de la Corte Constitucional y eso le puede costar el cargo. ¿Se estaría perdiendo el tiempo entonces? Podría ser, eso ya queda en la conciencia del Consejo. Pese a supuestas anomalías, Benalcázar se mantendrá firme. Ahora Mario Godoy suena como uno de los preferidos y sin embargo usted no ha desistido de seguir adelante. Yo tengo la esperanza muy firme en que prevalecerá la racionalidad. Empezar advirtiendo al Consejo da la esperanza de que pueda haber rectificaciones. Godoy también tuvo su espacio que de alguna forma lo aprovechó para rendir cuentas de su gestión. En mi administración, la Escuela de la Función Judicial dejó de ser esa agencia de viajes de magistrados de la Corte Nacional de Justicia, de jueces de primer nivel y servidores del Consejo de la Judicatura. Ustedes saben que en algunos de estos casos que llevó adelante la Fiscalía, como purga, metástasis y plaga, se pudo observar que la Escuela de la Función Judicial servía para eso, para que jueces y magistrados y servidores judiciales salgan a obtener supuestamente doctorados honoris causa. ¿A través de qué? El pago de favores. Este miércoles también expusieron los miembros de las ternas de la Fiscalía y Defensoría Pública. Para este jueves está previsto de la Presidencia de la República y Asamblea Nacional. Andrés Fantoni, titular del Consejo de Participación, poniendo fecha al final del proceso. Nosotros tenemos ardua labor el día de hoy y mañana, un día entero, según la normativa y el reglamento da 48 horas para que el Pleno se pueda convocar y tomar la deliberación en la designación del caso. ¿Eso sería entonces hasta el lunes? Tenemos hasta el lunes como día máximo. Con eso se lograría llenar las tan anheladas vacantes y sacar a quienes se han prorrogado en funciones, informó Héctor Romero. Y el cierre de la vía Tabacundo-Cajas provocó tensión entre manifestantes y transeúntes durante la clausura temporal de varios tramos en el marco de las protestas contra la eliminación del subsidio del diésel. Tras varias horas, el bloqueo, pues la circulación fue restablecida y los organismos de control confirmaron de que no existen más vías cerradas en el país. La vía Tabacundo-Cajas presentó múltiples bloqueos en diferentes puntos realizados por comuneros indígenas del cantón Pedro Moncayo como parte de las acciones de rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. Desde la noche del 16 de septiembre hasta las primeras horas del 17, decenas de habitantes cerraron este importante tramo de la red vial que conecta provincias del norte del país. Con palos, piedras, neumáticos y hasta escombros, los manifestantes expresaron su descontento con las medidas del Ejecutivo, impidiendo el paso de vehículos y transeúntes que debieron caminar largos tramos para llegar a sus destinos. Medios locales y comunitarios reportaron incluso momentos de tensión entre equipos de comunicación y manifestantes, cuando algunos intentaron amedrentar a periodistas que se encontraban en el lugar cumpliendo su labor. El bloqueo vehicular se extendió durante varias horas y fue levantado únicamente tras la llegada de un convoy de policías y militares, que retiró uno a uno los obstáculos hasta habilitar totalmente la Tabacundo-Cajas. Hasta el cierre de este reportaje, la Policía Nacional y el Ejército informaron que de acuerdo con el corte de las 12 horas del 17 de septiembre, no existían vías cerradas a nivel nacional, aunque se mantiene la presencia de efectivos en puntos estratégicos para prevenir nuevos bloqueos. Informó Julián Calahorrano. Gremios empresariales respaldan la eliminación del subsidio al diésel y destacan beneficios para las finanzas públicas, además de hacer un llamado al diálogo frente a las advertencias de posibles paralizaciones. La reciente decisión del gobierno de eliminar el subsidio al diésel recibió un amplio respaldo de los gremios empresariales del país, que consideran la medida como un paso necesario para corregir distorsiones económicas y ordenar las finanzas públicas.
La Cámara de Comercio de Quito destacó que la medida contribuirá a una asignación más eficiente de los recursos en el mediano y largo plazo. Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar junto al sector público para generar condiciones que impulsen la inversión, el empleo y el desarrollo sostenible del país, indicó el gremio en un comunicado. En la misma línea, la Cámara de Industrias y Producción sostuvo que el retiro del subsidio permitirá reorientar los recursos hacia la población más vulnerable, además de frenar el contrabando y limitar el financiamiento de grupos de delincuencia organizada. No obstante, advirtieron que será necesario revisar los precios del transporte de carga pesada con base a criterios técnicos y bajo las leyes de oferta y demanda, sin afectar la competitividad ni la generación de empleo. Desde el Comité Empresarial Ecuatoriano también se respaldó la decisión gubernamental. El organismo subrayó que recortar subsidios ineficientes reducirá la presión sobre el gasto público. Lo que está haciendo el gobierno es entregar estas compensaciones o estos subsidios, pero focalizados como debe de ser, por un tiempo temporal, por un tiempo a quienes necesitan, en este caso, para que los transportistas puedan ir acoplándose a las nuevas tarifas y de esa manera no se ven afectados en ningún aspecto. No ellos, sino el ciudadano común. La Federación Ecuatoriana de Exportadores coincidió en que la eliminación del subsidio era una medida difícil pero necesaria para atacar problemas estructurales de la economía. El país demanda consenso, señalaron, al insistir en que decisiones de esta magnitud deben convertirse en el punto de partida para impulsar reformas estructurales que fortalezcan la competitividad y el desarrollo sostenible del país. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y con la eliminación del subsidio al diésel, el gobierno nacional detalló al menos 18 programas de redistribución de recursos que buscan cumplir con unas deudas pendientes en algunos sectores vulnerables. Uno de ellos es la devolución del impuesto a adultos mayores, donde el SRI confirmó el primer desembolso a cerca de 500.000 beneficiarios. Veamos. Ante la especulación respecto del costo del cilindro de gas que semanas atrás se decía se vendía sobre el valor oficial, recorrimos varias distribuidoras. La gente indicó que el tanque de uso doméstico sigue a $1.65. Está lo mismo, sí, $1.65. ¿A cómo está el gas? Sí, al mismo precio, a $1.65. Y no hay ningún inconveniente porque están atendiendo rápido. Así como este comprador, llegaban a las grandes distribuidoras personas que buscaban comprar desde 1 hasta 3 tanques de GLP. Todos coincidieron en el justo valor. Vine con 3 tanques de gas y cada gas me vendieron a $1.65, o sea, el precio de siempre. De otra parte, aunque no existe sobreprecio ni desabastecimiento, una que otra persona deseaba que mejor el costo del cilindro se direccione a la baja. Incluso el precio actual, señalaban, es difícil conseguir para algunas familias. Quisiéramos que baje un poquito más el gas, porque hay algunos que no tenemos, algunos tienen, pero en cambio no es por todos. El costo oficial del cilindro de gas es de $1.65. El mismo no ha cambiado su valor. Así también desde el gobierno nacional se ha dicho que no se piensa retirar el subsidio para este producto útil para casi todos los hogares del país. Informó Javier Rosero. Bueno, y esta era la nota en la cual se ratificaba que el precio del gas no había subido. Hicimos una investigación luego de sus denuncias. Fuimos a verificar in situ y el gas no ha subido ni por un lado ni por otro lado. Esa era la nota que estábamos viendo. Y claro, con esta eliminación del subsidio, pues hablamos del diésel, el gobierno detalló al menos 18 programas de redistribución de recursos. ¿Cuáles son? Le contamos. El pasado lunes 15 de septiembre, Carolina Jaramillo, vocera presidencial, anunciaba que se daba inicio al programa más ambicioso de redistribución de recursos y entrega de incentivos sociales jamás implementado en el Ecuador. Señalamiento sustentado tras la eliminación del subsidio al diésel por parte del Ejecutivo. Un subsidio que, de acuerdo a Jaramillo, representaba cerca de $1.100 millones, monto que se ha redirigido en al menos 18 incentivos económicos. Entre los más relevantes está el sector del transporte público, que durante 8 meses recibirán una compensación total de $220 millones para evitar la subida de pasajes en colectivos urbanos, rurales e interprovinciales. Otra de ellas es la redistribución Protege, con la finalidad de ampliar la cobertura del bono de desarrollo humano para el sector vulnerable, contemplando una compensación de $50 millones.
A ellos se suma la redistribución que cuida, la que permitirá que 115,000 adultos mayores reciban el pago correspondiente a la devolución del IVA. Dichos montos en este sector ascenderían a los 130 millones de dólares. Precisamente las primeras 500,000 personas vulnerables ya recibieron dicha devolución de impuestos este miércoles 17 de septiembre. Así lo confirmó el Servicio de Rentas Internas, donde señalaron que la acreditación económica alcanzó los 130 millones de dólares. De acuerdo a las autoridades de gobierno, en 2024 el subsidio al diésel significó 1.245 millones de dólares, montos que en el nuevo plan de redistribución económica para este 2025 se espera que sean redirigidos hacia obra social, además de impulsar la industria nacional. Informó Ítalo Salazar. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte habilitó más de 700 plazas laborales para profesionales que deseen integrarse a la planta docente de instituciones públicas en nuestro país. El proceso de postulación se realiza en línea. Y actividades lúdicas. Miremos. Es un convenio interinstitucional el que busca beneficiar a más de 5,000 usuarios de las unidades de atención prioritaria. Fomentar la práctica del deporte en todas las edades no solo mantiene en actividad a las personas, sino que también previene enfermedades físicas y mentales. Para eso estamos trabajando nosotros, en cambio, como un equipo de fútbol unido, para poder darles dignidad, para poder garantizar esos derechos. Y ahora estamos haciendo esos pases para que ustedes puedan tener ese convenio de inclusión con deporte, llegando a casi 200 centros de gerontológicos a nivel del país, llegando a los centros de desarrollo infantil también a nivel del país, para poder tener una vida más activa, una vida mejor. La vicepresidenta de la República, María José Pinto, destacó el convenio acordado entre las dos carteras de Estado. Dijo que esto refrenda las políticas en el ámbito social que el gobierno busca para la ciudadanía más vulnerable. Finalmente se hace realidad un sueño, y ese sueño es el trabajar todo el sector social en conjunto. El convenio tendrá una duración de 4 años e iniciará con un plan piloto para 22 unidades y contará con el personal capacitado del Ministerio de Educación y Deporte. Porque el compromiso que tiene el gobierno nacional, el gobierno de Nuevo Ecuador, es a través del deporte erradicar el sedentarismo. Y eso no va desde temprana edad, sino también para nuestros adultos y adultos mayores. Es por eso que hemos firmado el convenio por el deporte y la inclusión, porque el deporte no es un privilegio, es un derecho, y es un derecho para todos los ecuatorianos indistintamente de la edad. Dirigida para atender a la ciudadanía, el programa será a escala nacional y será implementado en todos los centros geriátricos, casas de la juventud, centros infantiles y unidades de atención a personas con discapacidad de toda la red gubernamental del Ministerio de Desarrollo Humano. Informó Mauricio Sánchez. Publicado por la Cámara Ecuatoriana del Libro, señala que la falta de hábitos de lectura sigue siendo un obstáculo. Un periodista, un catedrático advierten que también cobra relevancia el tiempo de contenido que actualmente se consume. y diversidad. Hoy en día tú no le pides a un estudiante leer El Quijote de la Mancha porque es un libro extenso con un lenguaje arcaico, ya un poco antiguo, que muy probablemente no lo entiende.
Pero si hoy en día tú le permites al estudiante leer autores contemporáneos, aún ecuatorianos, ¿no?, que tenemos y que de alguna manera también nos incitan a ver la literatura con un gusto diferente, ¿no? Y también identificarnos con algo nacional. El catedrático también ha notado un mayor gusto por libros de autoayuda y sostiene que no hay que estigmatizarlo. Textos que sean para su deleite y que al final del día, ya construyendo el hábito de la lectura, ellos poco a poco vayan cambiando sus gustos literarios. Informó Adriana Peralta.